Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Feliz año, ¿cómo se la pasaron? Yo aquí empezando el año practicando mi caligrafía. ¿Qué onda? ¿Cómo se la pasaron en las fiestas? Ya acabó el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Por cierto, es 6 de enero, ¿no? ¿Destacaron algo los Reyes? Yo ando muy triste porque aquí no entran Reyes. Supongo que Buda les tiene prohibida la entrada. Obviamente Japón es un país cristiano, católico. Entonces aquí no tienen esta tradición. Pero fíjense, tiene la tradición de Santa Claus. El Santa San. Que ya está muy extendida. Prácticamente supongo que en todas las casas se le regala juguetes a los niños en Navidad. Pero si de plano nadie conoce quiénes son los tres Reyes Magos. Pero bueno, ya terminando con todos estos festejos navideños y de fin de año. Supongo que si han visto algunos de estos videos donde explican cómo se la pasan el año nuevo en Japón, todas estas fiestas, supongo que saben, están enterados que no es la gran cosa. La verdad es que es un tanto aburrido. Y bueno, y principalmente si vives como extranjero aquí en Japón, si no vives, digamos, con tu familia, y si no has formado una familia tú, pues sí, prácticamente es un día como cualquier otro. La Navidad te la pasas. Es más que un día de estar con la familia, es casi casi como un segundo 14 de febrero. Es un día más para estar con la pareja que con la familia. Y el año nuevo, pues nada que ver con cómo se festeja en México, ¿no? Aquí, pues sí, también es una cena. Pero digo, no es como la gran reunión familiar del año. Hay muchas personas que ni siquiera hacen esta cuenta regresiva para esperar el año. Cenan y se van a dormir temprano, ¿no? Solo que, bueno, si lo piensan racionalmente, pues es un día como cualquier otro. Pero cuando ya estás acostumbrado desde niño a comerte tus uvas con cada campanada, a muchas personas puede parecerle un poco triste, un poco aburrido. Pero bueno, pues obviamente no tendrán esas tradiciones, pero pues tienen las propias. Una de las cuales es el Hatsumode, que es como la primera visita al templo, la primera plegaria que se hace al templo, que en este caso es un templo sintoísta, la primera plegaria del año. Entonces, como se imaginarán, pues los primeros días después de Año Nuevo, pues los templos están súper llenos. Es muy difícil acercarte, hay muchas personas que van a hacer esta Hatsumode, esta plegaria. Se hacen filas y bueno, claro, depende del templo que vayas. Si vas, por ejemplo, a uno de los templos más importantes aquí en Tokio, el Meiji Jingu, pues sí, o sea, te llevas una hora para llegar y echar ahí tus 10 pesitos y rezarle al Dios que, bueno, para agradecerle o pedirle algo, ¿no? Yo fui a uno que está aquí cerca de mi casa que me gusta mucho. A lo mejor luego les puedo enseñar unas fotos. Pero bueno, el chiste es que además de esta primera oración, esta primera plegaria que se hace en el templo, hay algo que está en relación directa con esto que me gusta hacer, con la caligrafía japonesa, que es el kakisome. Kakisome, o sea, kaki de escribir, y este some, pues tiene, o sea, de empezar. Es como la primera escritura del año. Así es como la primera plegaria, la primera escritura del año, ¿no? Y esto, digamos que si hiciéramos una equivalencia, pues vendría a ser lo que en México y bueno, muchos países occidentales son los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que pues esto nadie cumple, ¿no? La otra vez estaba viendo esto de las
propósitos de año nuevo. Pero fíjense, es algo curioso. A pesar de que nadie los cumple. Bueno, nadie es un decir, ¿no? O sea, también depende que tan poco realistas sean tus propósitos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, dejar de fumar es prácticamente imposible. Bajar de peso, hacer más ejercicio. Muy pocas personas. Pero fíjense algo curioso. Que cuando te pones un propósito, si ese propósito lo inicias el 1 de enero, es más probable que lo cumplas a que si lo inicias cualquier otro día del año. Supongo que también en parte la presión social. El hecho, digamos, de externalizarlo. No nada más de, digamos, proponértelo a ti mismo, sino de, pues sí, compartirlo con otras personas. No sé, a lo mejor eso hace que te sientas a cierto punto obligado a cumplir con esas propósitos, con esas metas que te pones, ¿no? No supongo que dependerá de muchas otras cosas, pero bueno. Y fíjense, esto, ahorita que estaba pensando, esta cuestión de ponerlo en palabras, de externalizar estos propósitos, estos deseos, o simplemente un agradecimiento, ¿no? En muchos casos son como propósitos de año nuevo, pero en cierto punto también se puede ver como una manera, digamos, de agradecer, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, dicen, pues ser más, pues sí, tal como Juan, tal como dicen, ser más agradecido con mi familia, con las personas, tratar de perdonar, ¿no? Entonces, no necesariamente digamos que es proponerse algo, un nuevo reto, una nueva, cambiar de hábitos, sino simplemente, pues sí, de ser más agradecido, cambiar, digamos, tu forma de pensar, ¿no? Y este hecho de ponerlo en palabras, de externarlo, digo, está muy en relación con esta cuestión del kakisome, de la primera escritura. Aquí, bueno, como se lo podrán imaginar por el puro nombre, pues además de ir a hacer la primera plegaria del año, es en una hoja con tinta escribir. Y en este caso, aquí el punto importante es qué es lo que se escribe aquí en el kakisome. Aquí igual podemos remontarnos un poco, digamos, al origen de esa tradición. Y aquí la cuestión es que, como muchas otras cosas, la educación de la lectura y de la escritura pues era exclusivamente dirigida o pues sí accesible a las clases altas, ¿no? A las clases altas por un lado y digamos al clero por el otro, ¿no? A las personas que vivían en los templos. Y aquí, bueno, desde hace muchísimos años, pues principalmente, como les decía, en los templos donde se realizan ciertas festividades, pues aquí se tenía la tradición de hacer, por ejemplo, plegarias, ponerlas por escrito y después adornar los templos o las casas con ese tipo de plegarias. Y fíjense algo curioso, porque en el caso de las resoluciones de Año Nuevo, las que se tienen, digamos, registros de los orígenes de las resoluciones de Año Nuevo, también es un origen religioso. Muchas de las, por ejemplo, notas que se tienen de hace 200 años, pues eran prácticamente calcados, estas resoluciones, de ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? Como les decía, ser más agradecido con Dios, tratar mejor a tu prójimo, todas estas ondas, ¿no? Pero claro, ya cuando se extendió un poco más la escritura, esto pasó de, digamos que dejó de ser una cuestión puramente religiosa y pasó a ser una cuestión más poética, digamos, no sin alejarse del aspecto principal del kakisome, que es la escritura, digamos, la belleza en la escritura. Hoy en día esta tradición de la primera escritura del año se hace el 2 de enero. Y bueno, aquí ya actualmente si lo puedes hacer en tu casa, en pijama, el 2 de enero, a la mañana cuando te despiertas, a mediodía, ¿no? Pero digamos que la tradición te indica que
tienes que hacerlo, por ejemplo, con un determinado pincel, con un determinado tipo de papel. Imagínense si quisieran poner muy exquisitos. Eso es, por ejemplo, en la era Edo, hace más de 100 años, se recomendaba que la tinta tenía que ser, hecha como se hace tradicionalmente, frotando una pastilla de tinta en una piedra, y el agua que se utilizaba para hacer esta tinta tenía que ser extraída de un pozo. Digamos que era la primer agua que se extraía del pozo del año, y que esa agua, digamos que hasta cierto punto era un poco como, digamos, agua más pura por ser la primera del año. Entonces se utiliza para otras cosas, para hacer té, para hacer ciertas purificaciones. Y bueno, en el caso es para hacer la tinta con la que va a ser la primera escritura del año. Y les decía, esto es como algo muy parecido. Por lo menos, si no en cómo se lleva a la práctica, sí en, digamos, la intención del kakisome. Que en este caso, a diferencia de las resoluciones de Año Nuevo, lo que se escribe en el kakisome no es, digamos, una intención como tal. Lo que se hace es algo un poco tanto más abstracto. Por ejemplo, actualmente se puede escribir fragmentos de poemas, se pueden escribir ciertas palabras que, digamos, tengan evoquen pensamientos alegres, ciertos pensamientos positivos. Y también, dependiendo del tipo de persona que lo escriba, pues a lo mejor puede ser el grado de abstracción, el grado, digamos, de profundidad que lleven esas palabras. Por ejemplo, si es un niño de primaria, además de que lo va a escribir, por ejemplo, en hiragana, antes de que empiece a escribir, de aprender los kanjis, los caracteres chinos, además de que lo va a escribir en hiragana, pueden ser palabras que le evoquen ciertas sensaciones felices de ese niño, ¿no? Por ejemplo, amigo, flor, por ejemplo, un día soleado, la luz del sol, o cosas que están, digamos, son más inmediatas para ellos, ¿no? Y fíjense, lo que estoy escribiendo aquí casualmente, bueno, no casualmente, lo hice intencionadamente para este video. Son algunas frases muy comunes que ya se escriben en este kakisome. Y les decía, por ejemplo, para niños muy pequeños, antes de que empiecen a estudiar los caracteres chinos, pues se puede hacer en hiragana. Por ejemplo, yume, sueño; mirai, futuro; negai, como plegaria, deseo; nozomi también. Entonces les decía, son palabras que, digamos, tienen cierto significado positivo, ¿no? Ya cuando el niño empieza a crecer, a lo mejor ya se le puede dar un poco más profundidad a estas palabras. Y además de hacer el hiragana, pues ya se le puede meter kanjis también, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, Kibo no Hikari, como luz de esperanza, ¿no? Otsukushi, que es bello. Tsukushi, Sora, el cielo, un bello cielo, ¿no? Ya les digo, hay una gran diferencia entre lo que escribe el kakisome y las resoluciones de Año Nuevo. Más que expresar un deseo de lo que se quiere hacer, es más como expresar un estado de ánimo, que al fin y al cabo viene a ser algo parecido, porque es, digamos, la idea de tener ese estado de ánimo a lo largo de todo el año. Dicho de otra manera, como empezar el año con el pie derecho, ¿no? Con un estado de ánimo agradable, con cierta sensación de agradecimiento, con este deseo de pues sí, también de plegaria. Puede estar asociado no directamente a las creencias religiosas que tengan las personas.
Y en la cuestión ya más directamente relacionada con las resoluciones de Año Nuevo, pues pueden ser frases o palabras que sí tengan este propósito, digamos, de cambiar cierto estado de ánimo, de cambiar ciertos hábitos, de cambiar inclusive ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como muy abstracto, ¿no? Tsukushi-sora, un día bello. Kibo no Hikari, la luz de... Entonces, o sea, es más como evocar un sentimiento, ¿no? Pero por ejemplo, si escribimos Giyu, no, Kokoro. Aquí el na, me equivoqué, pero bueno. Giyu na Kokoro. Un corazón libre. O sea, esto ya es una cuestión ya más relacionada con la resolución, ¿no? De sí tratar de hacer un cambio en personalidad, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, después de que se hacen este tipo de escrituras, ya sea con palabras, con frases, por ejemplo, muchas que se utilizan también son estas famosas uh, frases de 4 kanjis, yoji yukugo, que vendrían a ser como modismos, como refranes inclusive. En 4 kanjis expresar una idea, ¿no? Digamos que esto proviene directamente pues sí, del significado individual de los caracteres chinos. O sea, para traducirlo al japonés tendrías que, digamos, darle una lectura diferente, pero por el puro significado de los caracteres puedes entender el significado, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas Yoji Yukugo, un kanji de nube, en medio, blanco y garza, como el ave blanca que vuela por las nubes. Digamos que es el significado de los kanjis, ¿no? Me evoca como esta idea de libertad, ¿no? Pues sí, o sea, un ave blanca generalmente se asocia, digamos, como nosotros podemos, por ejemplo, la paloma de la paz, esta idea de pureza, de libertad, ¿no? Volando por el cielo. Entonces les digo, aquí varía muchísimo lo que se escriba en este kakisome. Y hay muchas palabras que, pues sí, digamos que ya son como establecidas, ¿no? Yume, sueño, Heva, paz. Que más que una resolución es como un deseo para el año. Y muchas de ellas pues son palabras que pueden tener, o frases que pueden tener cierta intención poética, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas frases que se utilizan también provienen de esta tradición de asociar la caligrafía
con la poesía. Y no solamente el significado de las palabras, sino la forma en la que se escriben, la forma de los caracteres, qué tan bellos se escriban las palabras, está en relación directa con su significado, ¿no? Y algo que liga y que relaciona mucho este kakisome, por ejemplo, con la poesía, es el hecho de que muchas de las palabras que se utilizan para hacer esta primera escritura del año están en relación con cierta estación del año. A pesar de que, bueno, se hace el 2 de enero, estamos en invierno, pues a lo mejor se escriben frases o palabras que tengan que ver con el viento, con la nieve, con los árboles que cambian de hojas o los árboles sin hojas. Pero bueno, sin limitarse tanto a eso, a lo mejor también se puede escribir un deseo de que le venga la primavera, de que haya una buena cosecha, de que se espera el verano. No sé, o sea, se escriben palabras que también evoquen ciertas estaciones. Como les decía, esto está en relación directa con una tradición japonesa de incluir estas referencias a las estaciones en la poesía, ¿no? Desde de la era Heian, donde se popularizó entre la corte la escritura de poemas, principalmente poemas chinos. Se empezaron a hacer antologías o colecciones de poemas. Por ejemplo, el Kokinshu, Kokin Wakashu, que es la colección de poemas japoneses, yo creo de las más famosas. Y que creo que les ha hablado mucho de esta colección de poemas japoneses en el Genji Monogatari. Por ejemplo, el Genji Monogatari se hacen muchos... se pueden encontrar también muchos poemas que ya se consideran clásicos dentro de la literatura japonesa. Y aquí una forma de estos poemas que se pueden encontrar en estas antologías, lo que se conoce como el renga. En el caso del renga, si vemos como el kanji, son como palabras enlazadas, o sea, como la idea de ir enlazando las ideas en diferentes versos para crear, pues sí, o sea, ir más allá del simple significado de las palabras y crear esta cierta idea poética, ¿no? Esta belleza de los sonidos, la belleza inclusive de visual dentro de la escritura. Y algo que empezó a tomar mucho, digamos, a ponerse de moda en esta era Heian, el hecho de empezar estos renga, que podían ser muchos versos, empezar, digamos así, como manera de introducción del poema con cierta evocación a la naturaleza o alguna estación del año. Entonces esta evocación, estos primeros versos del renga, del poema, digamos, completo, se conocía como el haikai. Y este haikai era precisamente lo que caracterizaba al haikai, era que incluía esta evocación o esta referencia a alguna estación del año. Y después, cuando ya se fue, digamos, modernizando un poco la manera de hacer poemas, digamos que se separó ese haikai de todo el poema completo y se quedó solo ese cachito que era como la pura introducción del poema, que tenía esa idea a la naturaleza, a alguna estación del año, y el puro cacho que se quedó, que ya podía funcionar como un poema cortito independiente, es lo que se conoció después como el haiku. Por eso que el haiku, o sea, digamos que casi como regla no escrita, tiene que tener alguna referencia a alguna estación del año. Y esto es algo que está muy en relación con el kakisome. El kakisome también en muchos casos tiene esta referencia a alguna estación del año. Se fijan mucho de lo que estoy escribiendo aquí. Son frases que pueden encontrar pues, prácticamente cualquier cultura, cualquier civilización. Supongo que los deseos de
todas las personas pues no varían, no son diferentes, independientemente del país, ¿no? Por ejemplo, este de Aratana Mokujyo, un nuevo objetivo, una nueva meta. Como decía, estas resoluciones son más abstractas, pero aquí la idea importante es exteriorizarla, escribir. O sea, imagínense, no nada más es decirlo, no nada más es pensarlo, nada más es decirlo, sino que lo importante es escribirlo. Escribirlo como manera de, digamos, de visualizar ese deseo, esa resolución. Arata Mokujyo. Ya después se preguntarán qué se hace con esto, ¿no? Pues bueno, lo puedes pegar en tu pared y tenerlo un rato. Pero dos semanas después de que escribes esto, aquí lo que tienes que hacer es quemarlo. Entonces, en otra festividad, que bueno, les estoy hablando de festividades que realmente, digamos que ya nadie lleva a cabo como tal, que forman parte como de las tradiciones pues sí, casi que nada más ves en los animes, en las películas. En otra tradición que se conoce como el Sagicho, en el que se quema esa hoja con lo que escribiste, y es como, digamos, una forma de adivinación. De hecho, está muy ligado, por ejemplo, a esas tradiciones esotéricas chinas, de relaciones, por ejemplo, con el Feng Shui, con el yin, la idea del yin y el yang. Por ejemplo, cuando se escribe, tradicionalmente cuando escribes este kakiso, tienes que orientarte, dependiendo de qué año sea. Por ejemplo, este año que es el año del conejo, el año del conejo tienes que orientarte hacia el cuando estés escribiendo tu resolución de año nuevo, ¿no? Que es una idea prácticamente, digamos, esotérica relacionada con ciertas ideas chinas. Y aquí otra de estas ideas es que cuando quemas este kakizome, cuando quemas tu hoja con lo que escribiste, qué tan alto se eleven, digamos, ese fuego, esas cenizas de la hoja que se quema, es, digamos, una especie de augurio de qué tan bien te va a ir, o qué tanto se va a cumplir ese deseo, ¿no?, que escribiste. Entonces, si se eleva mucho, digamos que tiene muchas posibilidades de que tu deseo se te cumpla ese año, ¿no?, que tu plegaria es escuchada. Aquí este me gustó también. Lento. Voy a terminar con esta frase de aquí. Lento. O. Mamoru. Proteger las tradiciones. Pero bueno, ahí luego me platican qué onda con sus resoluciones de año nuevo. Igual lo pueden escribir también. Y bueno, por ejemplo, lo escriben ir al gimnasio, dejar de fumar. Y aquí pueden hacer algo parecido si quieren olvidar de eso. Y si no lo lograron, pues lo pueden quemar en la estufa, ¿no? Y no pasa nada. Pero chequen eso del kakizome. Se hacen festividades, se hacen, inclusive pueden pasar en las noticias. Se hacen eventos de caligrafía con este kakizome. En los templos hay personas que escriben también. O puedes escribir en tu casa también, con pluma, ¿no? Pero bueno, ahí luego me platican qué onda, ¿no? Si quieren algunas sugerencias para hacer su propio kakizome japonés, ahí me echan un grito. Pues cuídense, nos estamos viendo. Bye.